Un placer compartir este espacio con ustedes en esta mañana. Lo que quiero intercambiar es la relevancia que los negocios agropecuarios en toda su cadena tienen para la Argentina en la perspectiva internacional. Todos estamos reconociendo que la Argentina tiene que exportar más y es en los negocios que surgen de la agroproducción donde más realidad hoy tiene, pero sobre todo más potencial encuentra para proyectar la Argentina hacia el mundo. De modo que quiero compartir con ustedes algunas ideas y un poco de información, comenzando por el estado de situación. Si nosotros miramos lo que ocurre en el mundo, nos encontramos con que hay enormes oportunidades para que la Argentina avance aprovechando su competitividad doméstica en este rubro. Toda la cadena agroproductiva en el mundo explica el 10% de la suma de las exportaciones de todos los países. 1,5% de todo el comercio mundial es específicamente la producción primaria, pero 8,5% adicional es la producción alimenticia que se abastece, intercambia, se encadena con los negocios del campo en sí mismos. De modo que, como nos decía Juan Farinati recién, si vemos la cadena integrada de productos que comienzan en el campo pero que van incrementando su valor y desarrollan capacidad de industrialización alimenticia, estamos hablando del 10% de todas las exportaciones mundiales. El año pasado, este conjunto explicó 1,9 billones de dólares en todo el mundo, sumando todas las exportaciones de todos los países. De hecho, desde que comenzó el siglo XXI hasta hoy, desde el año 2000 hasta hoy, de casi 600.000 millones de dólares sumados que exportaba el mundo en este rubro, hemos llegado a ese 1,9 billones de dólares del año pasado. Una enorme oportunidad de abastecimiento que incluso está mostrando mucha resiliencia en este tiempo de pandemia. Si uno mira lo que ocurre con el comercio internacional en este tiempo de cuarentenas, restricciones, confinamientos, afecciones en la capacidad productiva y comercial en todo el planeta, descubre que el comercio global en general ha caído muchísimo. Sin embargo, hay unos poquitos rubros que se han mantenido con mucha fortaleza. Dentro de ellos, el conjunto de exportaciones de origen agropecuario, que incluso ha crecido 2% en lo que ha transcurrido de este año tan complicado comparando con los resultados del año anterior. Por lo que ya estamos partiendo de un piso que anticipa que la necesidad de abastecer toda esa cadena de producción que se dirige a la satisfacción de la necesidad más básica que tiene el ser humano, que es la alimentación, en este momento muestra resiliencia y muestra una gran capacidad de adaptación hacia adelante. Ahora bien, ¿por qué esto es una noticia tan significativa para la Argentina? Porque la Argentina tiene en sus exportaciones agropecuarias por lejos el principal componente de sus ventas externas. La Argentina, en lo que va de este año, ha logrado un récord que no alcanzaba desde el año 1986. Más del 70% de todas las exportaciones argentinas del primer semestre del año están compuestas por productos de origen agropecuario. Algunos primarios, otros manufacturados de origen agropecuario. Más del 70% supera con creces los promedios recientes, pero históricamente 2/3 de todas las exportaciones de la Argentina son de origen agropecuario. Este año, con la afección que la cuarentena, los confinamientos, los problemas en el comercio internacional han presentado para las demás actividades, la resiliencia del sector agroexportador le ha permitido incluso ganar una importancia relativa mayor. Por lo que estamos viendo es mucha importancia en el comercio internacional de esta gran industria, mucha capacidad de la Argentina, que tiene en esto el sector con más potencial, pero además con más realidad. Si nosotros comparamos la capacidad de exportar que tiene la agroproducción argentina, incluyendo la industrialización de base agrícola, con el promedio que tiene la Argentina sumando todos los sectores, encontramos ahí la principal manera de explicar esa enorme competitividad de la agroproducción argentina. Se los pongo en estos términos. La Argentina, sumando todas sus exportaciones de todos los rubros, explica aproximadamente el 0,31% del comercio mundial. De todas las exportaciones de todos los países, la Argentina suma el 0,31%.
Sin embargo, si miramos solo las exportaciones de origen agroproductivo, primarios y manufacturados, la Argentina explica más del 2% de todo el comercio mundial, por lo que tenemos casi 7 veces más en este rubro en particular que hoy nos ocupa que en el promedio sumando todas las actividades. Incluso la Argentina ha perdido un poquito de participación. Cuando comenzó el siglo XXI explicaba el 2,22 y hoy explica el 2,05. Pero con todo, estamos con una capacidad de abastecer la demanda mundial en esta industria que muestra una competitividad muy superior que el promedio de nuestro país. Desde que comenzó el siglo XXI, el comercio mundial de productos de base agrícola en todo el planeta creció 222%. La Argentina creció acompañando esa demanda 191%, por lo que aún con las dificultades que hemos tenido, que las hemos tenido muchas, aún con un ecosistema de producción de base agrícola manufacturado de origen agropecuario complicado en la Argentina, retenciones, desdoblamiento cambiario, complejidad regulativa, inestabilidad en las variables macroeconómicas, aún así tenemos un sector que tiene una capacidad de abastecimiento de la demanda mundial muy por encima del promedio de todas las actividades, lo cual muestra esa gran productividad y gran capacidad que la Argentina tiene en este rubro. De hecho, si nosotros queremos hacer un listado de cuáles son los principales exportadores de bienes de origen agropecuario. Insisto, no solo primarios, sino primarios más manufacturados de origen agropecuario. Cuáles son los países más exportadores en un ranking mundial. Descubrimos que la Argentina está en una elite de los 15 principales. 12, 13 según el año, ocupando un lugar muy relevante que no ocupa en ninguna otra actividad en la que la Argentina exporta. Argentina además exporta autos, exporta siderurgia, exporta minería. Sin embargo, ningún rubro, ni siquiera en los servicios, en los que también tiene competitividad, logra estar en la élite de los 15 principales, como sí está comparando los países más exportadores de productos de origen agropecuario en este rubro. Por lo que quiero hacer es jugar con una muy importante porción del comercio internacional, 10% del total, con una historia de la Argentina con mucha capacidad y por lo tanto con un piso de salida que la Argentina muestra hacia adelante para ir generando una adaptación a un nuevo contexto que sin dudas venía con una tendencia de modernización y que ahora, después de la pandemia, seguramente acelerará algunos cambios. Me animo a anticipar brevemente 5 cambios que uno tiene que ir acompañando, que en realidad ya se veían antes de la pandemia y que seguramente se acelerarán ahora. Primero, el mundo está en un proceso de intangibilización del valor económico. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Juan Farinati decía antes. Una vinculación de los negocios de base agrícola con la sociedad del conocimiento, con la generación de capital intelectual, innovación, ingeniería, patentes, royalties, know-how, innovación vinculado con el conocimiento incorporado en los procesos de producción, esos intangibles que hacen la diferencia. Esta industria ya viene trabajando en esto, tendrá que acelerar el proceso de cambio para adaptarse a estos requisitos. Segundo, hay una creciente relevancia de la geopolítica en el comercio internacional. Los ruidos en los conflictos entre los países, la formación de nuevos bloques hará que la estrategia de ubicación de nuestra producción tenga que considerar esta cuestión de la geopolítica y las relaciones de poder. Tercero, hay como consecuencia de lo anterior nuevos patrones en los acuerdos internacionales que celebran los países. Se los voy a mostrar enseguida. Los tratados de libre comercio vigentes en el mundo, más de 300 hoy, muy relevantes, acercan los países, facilitan el comercio, pero van mutando y ya no son meras reducciones de aranceles, se transforman en confluencias regulativas en las que las cuestiones cualitativas son cada vez más importantes. Ahí también una exigencia de inversión para la adaptación. Cuarto, hay una prevalencia de las empresas supranacionales. Si uno quiere tener éxito, además de buenos productos, tiene que tener buenas empresas. Las que exportan son las empresas, por lo que hay que acompañar la capacidad productiva con la capacidad de generación de arquitecturas vinculares internacionales por parte de los actores que producen y comercian. Y finalmente, estamos en una mezcla de sectores productivos, una multiindustrialización, agro, sociedad del conocimiento, medicina, una vinculación entre sectores que antes parecían separados, pero que ahora van haciendo de todo esto algo más complejo, más íntegro, más múltiple. El McKinsey Global Institute hizo un estudio el año pasado que muestra que si uno
releva todas las exportaciones mundiales, el año pasado más de 26 billones de dólares. Más de la mitad de todas esas exportaciones mundiales son exportaciones que se justifican por la generación de intangibles, de patentes, de royalties, de know-how, de conocimiento, de información, de ingeniería, innovación. Por lo que a la producción agropecuaria tenemos que agregarle entonces de manera creciente, algo que la Argentina ya viene haciendo, pero que tendrá que acompañar todavía con más esfuerzo. Esto implica más inversión, y no solo inversión dura, sino inversión en capacidades blandas, esa adecuación de la producción a la economía del conocimiento que es creciente y que, como yo les decía antes, va afectando esos entornos regulativos internacionales que el mundo ha generado. En el planeta hoy hay 305 acuerdos de libre comercio vigentes, como el que tenemos nosotros con el Mercosur, como el que hace un año se firmó con la Unión Europea, aunque en esto todavía hay algunos pasos pendientes que esperemos se den rápidamente. Estos acuerdos son los que reducen la tasa arancelaria y permiten la integración de los mercados y son los que facilitan el acceso de productos a mercados. Ahí la Argentina tiene que avanzar porque viene de atrás, porque más de la mitad de todo el comercio mundial ocurre entre países que han reducido aranceles y generado este tipo de acuerdos que siguen creciendo, a pesar de que hay alguna sospecha de que el mundo se retrae en la globalización. Pregunta, ¿vamos a un nacionalismo económico creciente? Bueno, eso no es lo que uno puede prever. Va a seguir avanzando este proceso de integración a partir de pactos internacionales, pero hay una modificación cualitativa en ese tipo de pactos. Hoy en el mundo hay una reducción de la carga arancelaria promedio. Desde 16% hace 25 años, promedio arancel en el mundo, hemos caído a 5%. La carga arancelaria de ingreso es cada vez menor, pero en contraposición, lo que crece en el mundo es la carga de restricciones no arancelarias, de requisitos técnicos, de estándares de calidad exigidos, de normas vinculadas con condiciones que seguramente serán todavía más importantes después de la pandemia, cuando la sensibilización del mundo nos lleve a más certezas exigidas por los consumidores, por las empresas, por los reguladores. Por lo que habrá que ir avanzando en la adaptación de la producción y en la adecuación de acuerdos internacionales que bajen aranceles, pero que prevean confluencias regulatorias para que sea más confortable la producción en ese marco de adaptación a requisitos técnicos cada vez mayores. Y eso nos permitirá ir encontrando mercados nuevos que son flexiblemente tomadores de productos como los que nosotros podemos ofrecer. Yo diría hay dos grandes escenarios a los cuales podemos dirigirnos en la oferta de esta producción tan competitiva de la Argentina. Los desarrollados, Europa sobre todo, ahí tenemos pendiente el acuerdo de libre comercio, esperemos que madure, pero también el continente asiático, el segundo más relevante y el que más crece si comparamos punto por punto en las series, por lo que, adaptando lo anterior, habrá que ir enfocando adecuadamente la capacidad de inserción comercial para la Argentina. Para concluir, yo creo que hay dos temas entonces que nosotros tenemos que pensar para aprovechar este enorme potencial que tenemos. Lo primero es, además de la capacidad productiva, además del campo, además de toda la capacidad innovativa y de calidad en la producción, tenemos que generar más empresas internacionales en este rubro. Si uno hace el dato de quiénes son los que exportan en la Argentina en esta materia en los últimos años, descubre que hay empresas muy competitivas, muy calificadas, muy internacionales, pero que son menos en cantidad que las que deberíamos tener. Apenas 9 empresas en la Argentina exportan más de 1.000 millones de dólares de agroproductos. Apenas 31 empresas exportan más de 100 millones de dólares al año en este rubro. Apenas 56, menos de 60, exportan más de 50 millones de dólares en agroproductos en el mundo. Necesitamos más empresas exportadoras, para lo cual hay que ordenar la macroeconomía y hay que desarrollar esa capacidad de inserción en las cadenas de valor que tiene que ver con el desarrollo de atributos cualitativos, no solo productivos, sino de generación de arquitecturas vinculares. Por lo cual, el desafío, y con esto termino, es que la Argentina vaya generando un acompañamiento de la capacidad productiva que este sector ya ha demostrado con un ordenamiento de sus condiciones macroeconómicas, de su entorno regulativo, de su ecosistema de cadenas de producción y de apertura de la economía para que hagamos de esto, que ya es el gran generador de dólares de la Argentina, un rubro todavía mucho más potente y que además nos permita avanzar en la integración en esta economía de la tercera década del siglo XXI. Muchas gracias.